¿Interrumpieron sus servicios o programas de Medicaid o le denegaron nuevas solicitudes? Quizás hayan reducido sus horas de fisioterapia o puede que le hayan denegado la solicitud de anteojos nuevos. En ese caso, necesita informarse sobre las audiencias justas de Medicaid. Una audiencia justa de Medicaid es un proceso que le permite defenderse de los recortes o rechazos de los servicios de Medicaid que usted necesita. El resultado del proceso determinará qué servicio recibirá. Por eso es importante tomarlo en serio. Si cree que una decisión acerca de sus servicios es incorrecta, debería pedir una audiencia. El proceso de una audiencia justa puede ser complicado. Por eso, vamos a intentar explicarlo. Las organizaciones de atención médica administradas de Medicaid o las agencias estatales de Medicaid en algunas ocasiones pueden cortar o denegar sus servicios. Si lo hacen, debería recibir una carta que se conoce como aviso de denegación. Es importante que entienda todo lo que dice la carta para que pueda defenderse. Veamos de qué se trata. Hay 4 cosas que tienen que estar presentes en la carta. 1. Tiene que haber una explicación clara de las modificaciones o de las denegaciones. Por ejemplo, es posible que reduzcan sus servicios de fisioterapia de 3 días a la semana a 1, o que rechacen una solicitud para una prótesis nueva. 2. También se debe dar una razón específica de por qué tomaron esa decisión. Si la carta simplemente dice que el servicio no es médicamente necesario y nada más, no basta. 3. Las MCO o la Agencia Estatal de Medicaid también tiene que incluir qué leyes o normas fundamentan su decisión. 4. Es importante saber que es posible que tenga apenas 10 días desde la recepción de la carta para solicitar una audiencia y que sus servicios se mantengan durante el proceso. Tienen que informarle sobre lo que hacen, por qué lo hacen y cómo puede responder. Entonces, ¿qué hay de la audiencia en sí? La audiencia justa es una oportunidad para explicar por qué necesita los servicios que le deniegan o quieren quitarle. Así que antes de la audiencia, asegúrese de juntar muchas pruebas para respaldar su caso. Las pruebas pueden incluir recibos relacionados con la atención médica o notas de un médico. La audiencia no siempre es un tribunal, casi siempre es por teléfono, pero no por eso deja de ser una reunión de carácter legal, seria y confidencial. Puede que varias personas participen en la audiencia, como los testigos, un representante de la MCO o de la Agencia Estatal de Medicaid y un oficial de audiencias, que lo escuchará y tomará la decisión final. Asegúrese de explicar lo que necesita de forma clara y exhaustiva. Los servicios por los que reclama repercuten en su vida cotidiana. Después de la audiencia, el oficial tomará una decisión sobre sus servicios. Le enviarán una decisión por escrito poco después de la audiencia. Puede no estar de acuerdo con usted y recortarle o denegarle los servicios. O pueden estar de acuerdo con usted y aprobar los servicios. Usted merece recibir los servicios que necesita. Las audiencias justas de Medicaid son importantes para decidir los servicios que recibe. Asegúrese de que esté listo para defenderse. Para obtener más información, comuníquese con Disability Rights Texas al 1-800-252-9108 o drtx.org.